Buenas noches, bienvenidos al Museo Café Ayacuchano. Estamos nuevamente aquí, ubicados en Girón Lima 106. Esta noche nos acompaña la candidata del Congreso de la República, Caté de la Cruz, del partido político Podemos Perú, que va como número 1. Y también nos acompaña la conducción Lincoln. Lincoln, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Lincoln. Buenas noches. Muy bien, vamos a iniciar con esta entrevista, Caté, iniciando... Cuéntanos, ¿cómo te ha ido estos días en la campaña? Luego de la última conversación que tuvimos, nos comentabas que ibas a iniciar recién tu campaña con miras al Congreso de la República. Sí, yo creo que voy a saludarlos a ustedes dos, Francel y Lincoln. En realidad hemos empezado la campaña empezando por la provincia de Huamanga, visitando algunos distritos donde hemos podido trabajar en algunas ocasiones. Llevando las propuestas. Nosotros tenemos una campaña de a pie, no hemos pintado en absoluto ninguna pared. Lo que hemos hecho es llevar las propuestas, conversar con la gente, tomarnos el tiempo para visitar a los mercados, a gente con las que hemos trabajado, organizaciones de mujeres, organizaciones de algunas comunidades, de barrios, alcaldes de centros poblados. Hemos tratado de aprovechar las reuniones de varias asociaciones. Entonces esa es la dinámica, y en redes creo que es lo que hemos estado incidiendo también, porque es un medio que literalmente no nos cobra, y también nos ayuda mucho para difundir lo que queremos llevar dentro de esta propuesta. Hoy día vimos que hiciste una transmisión a través de tu cuenta de Facebook. ¿Esto de qué manera te está ayudando a acercarte con la población electorera? Sí, en realidad yo tenía la expectativa muy baja en general, pensaba que iban a ser 10 personas viéndonos, porque es lo normal que cuando empiezas, pero en general la primera vez que nos vieron 100 personas. En la segunda vez que nos vieron 150, hoy día también hemos tenido un recorrido de 150, y son personas diferentes, no son amigos en común, sino son gente diferente que nos pregunta, nos consulta, y creo que es un espacio interesante para interactuar con la gente y que la gente nos pregunte qué tenemos de propuestas, y sobre todo interrogantes que también queda como que muchos de los congresistas o partidos o gente no le está dando la cara, ¿no? O sea, es como que entrevistas es una cosa, pero en línea, y que te vayan diciendo, oye, me parece que esto no estás haciendo bien, o me parece que esto están diciendo de ti no es correcto. Entonces es un espacio que hemos encontrado con nada armado, me refiero, con lo más natural posible de poder conversar con la gente. Entonces como que se hacen todas las semanas una vez, y eso lo estamos instaurando como una de las formas de campaña, y de contarles cómo estamos haciendo la campaña y qué propuestas vamos llevando, ¿no? Entonces, Cate, la semana pasada que conversamos contigo en una entrevista también aquí para Ensartes, se comunicaron con nosotros dirigentes de Frente Amplio, indicando de lo que tú habías mencionado, tu salida de Frente Amplio no se ajustaba a la verdad. ¿A qué crees que se debe estas salidas por ejemplo, de dirigentes de Frente Amplio que han querido conversar con nosotros, pero todavía no le hemos dado el espacio? Que vienen desmintiendo tus... Del Frente. Lo que pasa es que del Frente Amplio la salida fue con el bloque de Verónica. Sí, no hubo mucho tema, porque ahí fue por un tema más de bancada que se retiró, por un tema ya nacional, pero sí, con el tema del Nuevo Perú, sí hay varias cosas que no salieron a luz, y en realidad también no habrían por qué salirlo si no fuese que ellos también provocaron muchas de las cosas que yo después tuve que decir. Que mi salida sí fue por eso en particular, o sea, fue por el hostigamiento que yo tuve varias veces bajo la dirigencia, bajo argumentos que yo estaba ligada a la corrupción, estaba en actos de corrupción. Cuando alguien te denuncia algo, tienes que tener comprobado por lo menos una denuncia o algo que te dé a pie esto. Entonces no se ha dado. Entonces esa fue la renuncia en realidad, y aparte de un hecho que creo que todos los medios lo han cubierto en general, de una elección ciudadana que tuvieron que ganar. El que ganó trajo camiones de gente, entonces yo no sé si es ético o no ganar así. Entonces esa es una de las cosas que han estado haciendo, ¿no? Entonces yo no tengo, digamos, miedo a enfrentar estas situaciones, pero es parte del proceso que ya pasó. Yo sin lugar a dudas les deseo todo lo mejor a este espacio, porque es un espacio que yo he construido durante 5 años más o menos, y es un espacio que le guardo mucho cariño, pero que también no puedo ya dejarme callada frente a acusaciones que ellos puedan vertir sobre mi persona, ¿no? Ahora, bueno, agradeciéndote por la entrevista, también quería hacerte una consulta más enfocada hacia tu campaña de ahora, ¿no? ¿Cuáles son las 3 principales propuestas que tú presentas, que tú quisieras desarrollar en una probable elección congresal, ¿no? Sí, Lincoln, yo creo que son, bueno, en realidad yo llevo 5 banderas, unas cosas que han estado diciendo que viene con el reducir el tema de privilegios parlamentarios, vinculados mucho al tema, puede ser del sueldo o no, pero más con el tema de los 2 personales de
de policías que tienen los congresistas, las bonificaciones que tienen, la semana de representación que finalmente resulta ser pagada también, y otras cosas que vienen yendo con esto, ligado a este tema de la inmunidad, pero inmunidad vinculado al tema del delito, que más de la opinión que tendrían que tener los congresistas, por las cuales no tendrían que digamos, tener esta inmunidad, ¿no? Entonces, otro tema sí importante es este tema. Hay una ley, un proyecto de ley que ha sido aprobado por el presidente Vizcarra, el cual menciona la desaparición de centros poblados en nuestro país. ¿Por qué? Porque en este proceso de adecuación dice que los centros poblados tienen que adecuarse, es decir, que tienen que tener 1000 habitantes. Se asume que las leyes no son retroactivas, pero este proyecto de ley manifiesta las adecuaciones, que todos en 2 años se tienen que adecuar. Los que no cumplan con estos 1000 desaparecen. Y nosotros sabemos que por muchas razones, por temas políticos o por lo que sea, muchos de los centros poblados han sido aprobados, sí con 1000, pero prestadito de un lado, prestadito del otro, lo cual implica sí complicado, pero yo sí considero que finalmente estos centros poblados representan lo que es lo común, la comunidad, algo importante que también sí se tiene que empezar a fortalecer y que ha sido descuidado en general por las autoridades. Entonces, lo que nosotros sí pretendemos hacer es modificar este artículo único que ve el tema de adecuación y también ir viendo el tema de que estos alcaldes de centros poblados, ellos no ganan ningún tipo de remuneración, y esta ley les dice que sí tienen que ganar, pero de acuerdo al tema de lo que gana un regidor. Al igual que se tiene que hacer este tema del proceso de transferencia del presupuesto que le da el gobierno local y distrital para su funcionamiento, pero que también tiene que verse en qué gastan y en qué no gastan. Entonces, no es que reciban mucho, ¿no? Por ejemplo, en Vinchos recibían como que 2000 del distrital y 3000 de Huamanga, algo de 5000 para mensual, entonces, para sus gastos de cosas claras ahí. Entonces, esa es una de las cosas que sí nosotros queremos hacer. El otro tema es el tema laboral. Yo creo que es un tema importante que discutir. Tenemos un 30% de jóvenes a nivel del país, Ayacucho también tiene una población parecida, y que nosotros, bajo el entendido a nivel nacional, más o menos son el 30% de jóvenes que logran terminar la educación secundaria, solo el 30% que acceden a una universidad o a un instituto. El 70% espera que vuelva otra vez el postular a la universidad, o si no, encontrar un trabajo temporal, y ese temporal refiere a precariedad, es decir, que en una tienda trabajando, si en Lima en un minimarket o en estas grandes empresas que finalmente, como lo que hemos visto ahora, terminan vulnerando sus derechos porque el SUNAFIL tampoco logra cumplir lo que tendría que cumplir en realidad, ¿no? Entonces, es una de las cosas que sí nosotros tenemos pensado proponer un proyecto de ley que busque insertar a estos jóvenes, pero también vinculado a un tema educativo, ¿no? O sea, el cierre de estas universidades particulares, que sin lugar a dudas es un avance importante en la SUNEDU para mejorar la calidad educativa. Nosotros que venimos de universidades públicas entendemos ese proceso, pero ¿qué pasa también con los jóvenes de universidades privadas que han quedado sueltos, ¿no? A nivel nacional? Entonces ellos no son hijos del pueblo también. O sea, por eso es que cuando le dicen, no, la universidad privada no estés defendiendo la universidad privada, estás defendiendo a esos estudiantes que son hijos del pueblo. Que mira, a mí me ha pasado, yo he estudiado mi segunda carrera en una universidad privada que finalmente tuvo que irse a Huancayo a terminar, que es la UPLA, y que tengo que pagar el pasaje, la alimentación. Entonces finalmente termina siendo igual que pagar tu pensión. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? El Estado debería fiscalizar, primero, si se está cumpliendo este proceso de adecuación a los estudiantes en donde les compete, y segundo, que finalmente el costo-beneficio, ¿cuál le sale mejor? O sea, finalmente tal vez al estudiante le sale mucho más caro tener que irse a Lima o a otro lado, porque ahora todas las universidades a nivel de todo el país están cerrando. Sí. Y está bien el proceso, pero el problema está que el Estado no está fiscalizando, y creo que los congresistas tendrían que cumplir una labor fundamental para fiscalizar este proceso de adecuación de esta gran masa mayoritaria de jóvenes que está quedando al aire. Y el otro tema, sí, para terminar, es el tema del tema de la violencia. 3, 5, ahora 6. No, están vinculados, pero el tema de violencia en las mujeres es un tema importante. Yo creo que estamos terminando el año con 161 feminicidios, y que la inversión en general de este año ha sido 450.000, si no me equivoco, 450.000 de soles a nivel nacional, y que en relativa parece que aún no resulta o no hay, porque el Ministerio de Justicia, la Policía Nacional, el propio Ministerio de la Mujer
no están logrando, no sé, pues no vincular este tema en referido a prevenir y sancionar estos casos, ¿no? Entonces, nosotros sí tenemos pensado que las leyes están, el problema está fiscalizar estos procesos y sobre todo con el tema de justicia. O sea, no podemos ver de tantos casos denunciados de mujeres que finalmente muchas de ellas, digamos, tengan muchas de ellas hayan sido reconocidas sus denuncias y todo y tengan que finalmente morir a manos de sus parejas, ¿no? O sea, no es factible que todas ellas hayan denunciado, pero estas medidas de seguridad o de protección que las asumen finalmente no terminan siendo como tengan que ser. Entonces es un tema que también es importante, está dentro de nuestras agendas discutirlas, ¿no? Bueno, voy a tratar de hacer un resumen de todos los comentarios que haces y quizá más una situación, una crítica constructiva, ¿no? Cuando hablas de los privilegios parlamentarios, esa propuesta no es novedosa, ya la venimos escuchando 2 o 3 elecciones anteriores. Sin embargo, también es sabido que no consigue los votos necesarios para finalmente hacer lo que tú bien pretendes, ¿no? Tomémoslo por ese lado, ¿no? Una buena iniciativa, sin embargo, que requiere un cierto número de votos que hasta ahora no se ha logrado y hacia adelante, pues no sabemos, ¿no? Por otro lado, sobre la inmunidad, si bien es cierto que muchos congresistas se amparan en la inmunidad para evitar ser llevados a juicio, por lo menos, si no sentenciados, sin embargo también la inmunidad permite a los congresistas poder continuar trabajando y no verse pues ante el ojo de la justicia continuamente y tener que dividirse entre las funciones propias de un congresista y tener que estar acudiendo continuamente a los juicios que por ahí puedan llevarles. Y tú sabes que en el Perú a cualquiera se le ocurre hacer un juicio y te llevas a la Suprema, ¿no? Sobre la desaparición de los centros poblados, yo he manifestado, además en un comentario que tú haces, una publicación que haces en la red, pues me he manifestado a favor de la desaparición de los centros poblados en tanto no cumplan con estos requisitos que se están solicitando, por lo mismo que tú dices, ¿no? O sea, hay firmas que se presentan solamente para crear un centro poblado y luego no están más. Entonces tienes centros poblados con 1000 firmas, pero están viviendo 100 personas, 200 personas, y en la evaluación que yo hago sobre estos temas, tanto la creación de distritos como de los centros poblados, lo que personalmente veo es que se afecta la gobernabilidad, se afecta la institucionalidad, se afecta, hay un tema de mal gasto, no porque lo gasten en cosas que no valen la pena, sino que es un presupuesto tan reducido que reciben que no impacta en la población. Sobre el tema laboral no tengo la fuente y ahí es más consulta de dónde aparece este 30% que accede y un 70% que queda libre. Sobre el tema del licenciamiento, es interesante la propuesta que alcanzas. Sin embargo, creo que el Estado, en términos generales, el fin supremo es buscar lo que demandas, es buscar la calidad educativa. Las universidades, tanto públicas como privadas, no se les ha quitado la licencia de un día para otro, sino ha venido todo un proceso ahí que concluye justamente en que no brindan las condiciones necesarias para integrarse a una calidad educativa. Entonces, creo que ahí, además, sabemos que las universidades privadas en general, ¿no?, con las excepciones que existen, están lucrando con la educación por una política implantada además desde la década de los 90, cuando entra Fujimori y privatiza la educación, ¿no? Entonces, ¿cuál es, en términos generales, tu respuesta a estas preguntas y contra... Sí, Lincoln, yo creo que en absoluto, yo creo que varias veces que ha pasado de hablar sobre eliminación de privilegios parlamentarios ha caído en saco roto porque afecta justamente a muchos congresistas y a la mayoría. En realidad la mayoría es el que decide en el Congreso de la República. Esperemos no tener una mayoría como las que parecen que las encuestas nos dicen, pero nosotros vamos a luchar con que sea así en general. Y el tema de la inmunidad también varias veces, inclusive ya ha sido un proyecto de ley que se ha debatido y lo han archivado ya ese proyecto de ley de inmunidad. Pero yo también concuerdo contigo, porque hay una cosa de que se ampara. Finalmente, la ley está clara de respecto a la inmunidad. El problema está en cómo se ha estado tratando este tema de la inmunidad. Ha sido un blindaje de una mayoría frente a una minoría que exigía que, por ejemplo, se le levante el tema. ¿Cuánto ha durado ese tema del levantamiento, digamos, de la inmunidad? Ha pasado ya bastante tiempo para que le levanten la inmunidad a un congresista. Entonces, yo sí considero que en términos de opinión, en términos de poder cuestionar cuestiones del Estado, no debería desaparecer. Pero con respecto al tema de los delitos, que si un congresista comete un delito siendo congresista o antes, eso sí tendría que darse ya. Pero el problema está en el blindaje que se hace en el Congreso de la República. Algo que sí hay que mejorar y que eso está claro también, por eso la propuesta no es eliminar por completo la inmunidad. El otro tema de los centros poblados, Lincoln, o sea, las personas que conocemos y hayamos podido trabajar en la zona rural por tiempo, yo antes podía pensar lo mismo que tú, créeme, lo tenía clara.
pero después de conocer la realidad de un centro poblado, entiendes que el tema comunitario, debemos de volver a este tema comunitario, Lincoln. ¿Por qué? Porque hemos perdido mucho de los valores de la comunidad en general. Entonces, ese tema comunitario, comunidad, de reunirse y decidir cuestiones comunales, hasta su propia elección comunal, te da un indicador importante. Yo entiendo que las formas de cómo se hayan concebido no sean las correctas, pero ahora tú le estás diciendo al centro poblado que se adecue con 1000. La ley es retroactiva en general, pero dice adecuación nos vamos a adecuar. Te apuesto, Lincoln, que los 220 centros poblados que supuestamente el INEI dice que hay, nos vamos a quedar con 20 centros poblados a nivel de todo el país. Entonces, los demás que van a pasar a ser, van a ser agencias municipales. Se pierde el proceso de comunidad y pasa a ser simplemente un espacio en la municipalidad para cuestiones meramente de trámite. Yo no sé si la apuesta sea esa. Yo particularmente le he conversado con los alcaldes, hemos tenido una reunión con todos los alcaldes de centros poblados y ellos estaban claros que, digamos, a partir de ahora que se aplique la ley para todos los que vengan, pero no podrían volverse atrás. O sea, yo creo que también es un pedido y cuando alguien tiene comunidad es un tema importante porque se gesta desarrollo de eso, sino el problema está en que tal vez los municipios, los gobiernos locales y regionales tampoco han sabido cómo llevar este proceso, porque yo creo que de la comunidad inclusive se puede gestar los mejores procesos de desarrollo propiamente, pero el proceso es que no se ha dado así. Entonces hay muchos problemas dentro de este tema que considero importantes, porque yo también coincido contigo, créeme que lo tenía claro antes de trabajar en un espacio rural. Y con el tema esto del cierre y lo que está haciendo la SUNEDU, yo también entiendo que el proceso tiene que darse ya, pero también entendamos, Lincoln, que hay un proceso, que es importante ver qué es lo que pasa con esta masa que queda suelta de universitarios o de gente que ha salido perjudicada o estafada por estas universidades privadas, que finalmente también tiene culpa el Estado, pues, porque el Estado debió decirle a estas universidades que tengan esto hace mucho tiempo y que en general muchos estudiantes, porque no encuentran, Lincoln, la universidad no es pública totalmente en el Perú, no es abierta, no todos podemos ingresar, no son como otros países que todos entran y ya adentro se hace el proceso de decir ya tú porque te has jalado ya vas saliendo, ¿no? Entonces el problema está en esa masa. Entonces este porcentaje que yo te digo del que queda, lo dijo el Ministerio de Economía, el 2017 lo dijo, respecto a la cantidad de quienes ingresan y quienes quedan fuera, después quienes tienen que quedar esperando, inclusive en la región de Ayacucho se repite este promedio. Y es importante entender que muchos de los jóvenes de zonas rurales aún, inclusive es más difícil acceder a la universidad, a institutos en general. Y ellos se quedan trabajando en el campo, siendo conductores, y eso es una realidad totalmente real en nuestro país, ¿no? Ahora, Gate, en el tema de educación en la universidad, efectivamente, en el último proceso de admisión de la UNCHA hemos tenido más de 7.000 postulantes, han ingresado un poco más de 1.500, ya pone 2.000 ya, y han quedado 5.000 en la calle. Sin embargo, yo personalmente me siento estafado por la UNCHA, yo no tengo ni una condición básica de calidad, tenemos unas facultades sociales que se cae a pedazos, no tenemos laboratorio, no tenemos biblioteca especializada, no tenemos computadora para el diseño gráfico, o sea, ha habido un proceso de licenciamiento desigual, me parece a mí. Está bien que las universidades privadas no cumplan con las expectativas, pero ¿qué hacer con esto? ¿Cómo revertir esta situación de la ley 30220? ¿Tu bancada se quiere bajar a la ley 30220 o quiere mejorar esta ley que se encuentra? Lo que en general queremos hacer, y creo que lo tenemos claro, es que en general el sistema educativo, sabemos que nuestro país no está en las mejores condiciones. Las universidades públicas aún de eso no están dentro del ranking de las universidades o las mejores universidades, a excepción de San Marcos, si no me equivoco. Pero sí creo que debemos insistir por las universidades públicas de fortalecerlas, sí. Pero también hay un tema acá, o sea, ¿cuánto gasta la universidad pública y cuánto devuelve? La UNCH, la San Cristóbal, ¿cuánto ha sido la ejecución y cuánto se ha gastado? Entonces, en general también sabemos que hay bastante déficit dentro de la universidad, pero también tenemos que entender que durante mucho tiempo las universidades privadas han lucrado con la gente, o sea, eso está claro. Yo vengo también y provengo de mi segunda carrera dentro de la universidad y sabemos que el lucro es ese, o sea, no le importa ahí la calidad o no le importa que el estudiante aprenda, lo que le importa son los ingresos que le deja la universidad. Pero el Estado también ha estado ajeno a esto, ¿no? O sea, ha estado ajeno a justamente fiscalizar cuál ha sido el nivel educativo. A mí lo que sí me interesa, Lincoln, y lo tengo claro, es entender que este proceso de cierre, de que sí está bien, que me parece correcto, pero ¿qué pasa después? El Estado, ¿qué respuesta va a tener esta gran cantidad de jóvenes que quedan fuera?
los jóvenes, por todos los peruanos. Recuerda, el pueblo lo hizo y el pueblo lo hará. Acción popular. Día de la Juventud, acción populista. ¡Ay, de juventud, caramba! Acción popular. Acción populista. Acción popular. Ahora te toca a ti. Acción popular. En las elecciones. Acción. ¿Ya? Adiós. Cuida con que. Chao, papá. Cuídate. Gracias. Aquí estamos en la provincia de La Mar, ¿ya? Haciendo mi campaña. Así se hace campaña, caminando, hablando con la gente. Estamos en un centro poblado de Huaguillay, más arriba de Sacharajay. Y hay que seguir trabajando. Estamos yendo al Bray, vamos a ir a San Antonio y vamos a conversar con sus hermanos cocaleros y vamos a explicar sobre nuestra candidatura, vuestras propuestas, y creo que va a ser bienvenido, ¿no? Y es un placer visitar a pueblos como Baile. Roger Rivera. Partido Morado. Conciudadanos, el pueblo demanda cambios. Necesitamos una nueva clase política, sobre todo honesta, comprometida con la sociedad. Y eso les ofrezco yo. Trabajar con apertura, con honestidad, por la unidad de todos los peruanos, para encubrarnos en el sitial que nos corresponde, por todo lo que somos y tenemos. Por una política decente. Marca la M. Partido Morado. Escribe el A mí lo que sí me interesa, Lincoln, y lo tengo claro, es entender que este proceso de cierre, de que sí está bien, que me parece correcto, pero ¿qué pasa después? El Estado, ¿qué respuesta va a tener esta gran cantidad de jóvenes que quedan fuera? O sea, Bueno, ¿qué hacemos ahí con esto? existe todo un procedimiento para que los estudiantes puedan ser reabsorbidos por otras entidades universitarias. O sea, hay todo un procedimiento ahí, no es que tampoco quedan al aire. Evidentemente es como dices, ¿no? Hay gente que tiene es el costo-beneficio que se le resulta. Pero hay una advertencia desde antes de que estas universidades no han brindado la calidad que debería tener una universidad privada. Telesub es una de ellas, ¿no es así? Y ahora que mencionamos a Telesub, Telesub es, el dueño de Telesub es el señor Luna, y Luna es el dueño de Podemos. Claro. Entonces, no hay una serie de contradicción entre el discurso que tienes y el movimiento político a quien representas, en tanto que Luna ha hecho hasta lo imposible por mantener una universidad que evidentemente no brinda la calidad educativa que se merece. Ahí, no, yo creo que, Lincoln, en eso estamos claros. Muchos de los que estamos dentro de Podemos, por lo menos en la reunión que hemos tenido, porque hemos tenido una reunión todos los candidatos y hemos quedado claro que la defensa de la educación pública está dentro de los importantes, y lo que nos interesa a nosotros es defender a las y los jóvenes que han quedado fuera de este espacio. O sea, yo te tengo claro cuando tú dices, sí ha habido advertencias, yo misma por eso, ha habido advertencias a todas las universidades y está bien, muchas no han cumplido y posiblemente se cerrarán, y está bien, porque es un proceso que tiene que darse hace mucho tiempo en nuestro país, pero también eso no condiciona a que yo defienda la calidad educativa me refiero a pública, que nosotros tenemos que tener, y sobre todo al tema de los derechos de los jóvenes respecto a este tema. Yo creo que, Lincoln, no porque tú tengas plata te hayas tenido que meter en una universidad privada, en realidad es porque primero no hayas podido ingresar a la primera y tu papá te ha dicho de una vez estudia, haz algo. Entonces, o si no, porque no encontrabas arquitectura, que es lo que te gustaba, y Lima costaba muy caro, te has tenido que adecuar acá. Entonces yo creo que son esas cosas, y cuando yo sí me molesto mucho cuando la gente dice, no, pero la gente del pueblo, los hijos del pueblo también estudian en una universidad privada no porque quieren, sino porque hay la necesidad. Entonces yo sí tengo la clara convicción, al margen de que el señor Pepe Luna, que es el fundador del partido, él tenga una universidad, la cual ha de ser cerrada, estoy entrando a defender los derechos de la gente. Como tú ves, yo no tengo una campaña nada millonaria, yo estoy yendo justamente conversando con la gente porque no quiero deberle a la empresa y quiero deberle a la gente, que finalmente es a la que tengo que rendirle cuentas en el Congreso. Sin embargo, es como diríamos en otros partidos, por ejemplo, que Solidaridad Nacional no responda a Castañeda, o que Fuerza Popular no responda a Keiko. O sea, creo que no niego la buena intención que tú tienes, sin embargo, nos guste o no, el grupo con el que estás yendo en campaña, pues responde sí o sí a Pepe Luna, porque es quien está financiando el movimiento. Esto lo he hecho hace ya buenos años. No estoy poniendo en cuestión la buena intención que tienes, pero creo que
no hay ahí no se condice, ¿no? Y por otro lado, además, he venido siguiendo tu trayectoria política desde la campaña anterior. Me llama mucho la atención todo el historial político que tienes, muy interesante. Está el Frente Amplio, luego viene el movimiento de Verónica, luego tu decisión de este movimiento. Y Pepe Luna es claramente el movimiento cuyo dueño es Pepe Luna, pues no está yendo en esa línea política, porque yo te identifico como una mujer de izquierda, ¿no? Quizás centroizquierda o izquierda, tú ya lo aclararás. Entonces eso también me genera un poco de chispas ahí, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Sí, yo creo que es una pregunta que, bueno, en general varios me lo han hecho y yo sí quiero ser clara en esto. O sea, hace mucho tiempo vengo haciendo política desde espacios de organización, desde 2013, asumí hacer una política partidaria, esa vez en la campaña de Verónica Mendoza, del Frente Amplio. Después pasó un tema, nos fuimos con el Nuevo Perú y estuve muy activa en ese proceso, consolidando con muchos jóvenes en particular. Mi decisión de postular a una regional fue una decisión personal, porque dieron carta abierta que los militantes pudieran postular donde crean. Y en general, asumí renunciar a este espacio por ya cosas que le he dicho anteriormente, pero sobre todo entender que los principios o lo que yo sigo concibiendo ahora, y mucha gente me dice, no, pero sigo teniendo lo mismo, porque creo en lo mismo y no ha variado. Y en general, el partido de Podemos, ¿por qué Podemos? Porque finalmente fue el que abrió el tema del espacio y me dijo, mira, ahí tienes el espacio para poder entrar con la agenda que tú creas, respetando los principios que tú tienes. Nosotros no podemos condicionarte en absoluto, y sobre todo también porque encontré en ese espacio varios amigos de izquierda, que salieron de la izquierda y que están formando este partido, tiene 3 años. En general no es que tenga un recorrido ni un historial grande, y yo entiendo las dudas que puede generarte Lincoln y decir, mira cómo ella se pasa de acá, para acá, para acá. Y yo lo que sí tengo claro, Lincoln, que es a mí a la que más han juzgado con este tema, y lo han hecho mucha gente, pero en general muchos que tienen mi edad, que también están postulando, han hecho lo mismo, pero nadie les dice nada. ¿Y por qué crees que yo siento en general que es, primero, porque no sé si es que yo en general todos los espacios donde he estado me he comprometido demasiado. Siempre he sido muy visible, o sea, inclusive en la campaña, en cambio provincial, los regidores normalmente nunca salen, pues están detrás, pero yo siempre he estado ahí, dando una campaña, haciendo una campaña propia, ganando los propios votos, aunque después no quieran asumir que ha sido así. Entonces yo siempre he dado la cara en donde yo he estado, inclusive dentro del proceso del IRJA, ganándome el pleito, comiéndome el pleito, y así va a ser siempre. Entonces yo siento que también acá hay un tema de machismo dentro también, porque lamentablemente dentro de las figuras de mujeres hay muy pocas que hemos seguido un proceso con errores, aciertos o desaciertos, pero yo sí tengo claro, Lincoln, que yo no le debo absolutamente a nadie, a alguien que me haya financiado o que tenga actos de corrupción, porque no es así. Tengo para darle y enfrentarle a la gente y decirle que yo estoy viniendo a defender los derechos y que es complicado, algo que lo conversamos con muchos jóvenes, encontrar un espacio donde construir. Porque finalmente las estructuras no te permiten, no, porque eres muy joven te falta, no, porque no tienes el nivel económico para asumir una campaña, todavía no, espérate, que la siguiente puedes hacerla, o que no, todavía no cumples los años de militancia para poder asumir una, o no, te han vinculado con una cuestión de corrupción y no puedes asumir ese espacio, solo porque te vinculan y porque ni siquiera tienen prueba de absolutamente nada. Entonces yo sí digo que, o sea, estoy en este espacio defendiendo la agenda que desde siempre he defendido, no he variado en absolutamente nada, pero sí con la firme convicción que creo que los jóvenes y mujeres deben de perder el miedo y asumir los retos, y eso cuesta esto de acá, que puede ser cuestionable o no, pero sin lugar a dudas no tengo por qué ocultarme. Es un problema mío tal vez el ser muy sincera, y en política se dice que no hay que ser muy sinceros, pero yo sí soy muy sincera con lo que siempre hago y digo y me comprometo. El problema es ese, ¿no? Que saco cara, pues, y el sacar cara te implica que todo el mundo te... Y creo que sí, ¿no, Lincoln? Porque, mira, recordemos nada más a Javier Berrocal, el actual consejero de la provincia de Huamanga, que yo desde que lo conozco estuvo primero con el ARA, con AEDO, luego pasó en la sombra el Choclito, ¿no? El maíz. Luego, a través de la sombra, estuvo con Joaquín Dipas en la campaña del Congreso del 2016, y bueno, ahí se enteró, pero estaba detrás, y termina finalmente en Jatutarapu, ¿no? En las elecciones de las últimas. De alguna manera, pues tenemos también a otros candidatos actuales que empezaron en la izquierda, terminaron el fujimorismo y están ahora pues con el oficialismo regional. Entonces, o sea, creo que en este caso, sí, la pregunta que hice va dirigida a ti, es porque te estoy entrevistando.
Sin embargo, creo que si me tocase hablar con estas personas que han también estado, sí han estado desde la izquierda al fujimorismo, es que lo que yo te quería preguntar es, ¿no? ¿Tú me ves como candidato en un partido de Fujimori? No, o sea, no, eso no. ¿no? Eso no va a pasar, eso no va a pasar. O en el APRA. No, eso o sea, no va a pasar. bueno, eso sí no va a pasar. Era eso, ¿no? No, sí, no, Lincoln, pero yo creo que a nivel de reflexión, o sea, no lo digo porque tú me lo preguntes, sino lo digo por lo que me han estado diciendo mucha gente en las redes. Y yo no veo esa presión en otros candidatos jóvenes como yo que han pasado igual. Entonces, eso es lo que a mí yo digo, o sea, ¿por qué a mí no? Entonces, pero bueno, es un proceso de campaña, lo entiendo de esa forma, pero mis ideales y mis principios no han caducado. El día en que a mí me tengan que decir, Kate defiende los derechos de la empresa, me tendré que decir alto, esto no va conmigo y tendré que retirarme, porque son parte de los principios. Y me fui del Nuevo Perú por varias cosas y porque tú no puedes estar en un espacio donde hay constante acusación frente a ti, frente a cosas que nunca has hecho y hostigamiento político, que es una de las cosas que yo lo tengo claro. O sea, esas son las decisiones. Yo creo que parte de los que están ahí molestos conmigo también, pero también he entendido que hay que iniciar procesos y dejando de lado algunas cosas que ya no sirven para caminar en procesos que quieres construir, ¿no? Siempre me ha gustado conocer quién está detrás de la candidata, ¿no? Y por ejemplo, en las elecciones pasadas, a Yuri Gutiérrez, en las poquitas veces que he podido entrevistar en la radio, le he preguntado quién estaba detrás de su campaña y me decía, bueno, tengo un gran equipo técnico que me acompaña. Y vemos en este 2019 que ese gran equipo técnico parece que desapareció, ¿no? ¿Quién es el equipo que te acompaña? O sea, ¿quién sería tu asesor número 1, tu asesor número 2? ¿Quién sería tu encargado de prensa en caso tú llegases a ser congresista de la región de Ayacucho? Sí, miren, yo a lo largo de este proceso he construido muchas amistades a nivel nacional, a nivel regional. Quienes hoy me apoyan, tengo varios amigos que en general todas voluntarios, ninguno me cobra absolutamente nada. Estamos por convicción, porque estamos creyendo en un proceso más allá del tema congresal, porque hemos decidido hacer una apuesta a un proceso político más allá. Entonces estamos con mucha gente. A mí me acompaña, por ejemplo, tengo dos amigos que son de comunicación, que de Lima me hacen los videos, me ayudan con diseños gráficos. Con el tema de discurso tengo un ex profesor que me ha acompañado en el Jurado Nacional de Elecciones, donde yo he estudiado, quien me apoya con algunos discursos. Con el tema de legislación y cosas rurales, tengo un amigo con el que he conocido en Vinchos que trabaja mucho el tema rural y me ayuda poco a hacer el tema del esquema. Y finalmente varios compañeros con los que hemos hecho un proceso hace mucho tiempo, ¿no? Economistas, antropólogos. Y en general esta campaña se basa a eso, ¿no? Y la familia que está detrás, pero apoyando porque cree en uno y está ahí, pues, ¿no? Sin embargo, estamos escuchando a los especialistas, la familia, pero todavía no tenemos un nombre claro del equipo. Entonces sería interesante tener acá el nombre y apellido para ver por dónde vamos, ¿no? Sí, entonces, yo creo que igual nos vamos, que es legítimo, además. No, o sea, es legítimo. normal, yo creo que no. Sería interesante conocernos por ese lado, ¿no? Sí, al contrario, más bien ellos me han dicho que nosotros estamos ni siquiera porque porque más de lo que ellos ganarían en el Congreso de la República. No, por ejemplo, o sea, Duarte, que es un doctor Duarte, que ha sido el director de la Escuela Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, donde he salido becada para irme a estudiar un mes a Bruselas y que no pude ir por otras circunstancias. Él es el que me acompaña mucho con algunas cuestiones más de estrategias políticas. Y amigos, en el tema de más Fidel también es uno de los que nos acompaña más con el tema de economía y ver un tema laboral. Y finalmente, pues Alex, el que nos hace los videos, yo lo tengo que decir claramente, Robert Lozano, que es uno que estudia en Charles Chaplin, que lo hace voluntariamente. Yo sé que su chamba cuesta mucho y lo hace voluntariamente. Entonces, son parte de la gente que se va uniendo. Hay otra gente en el sur que también nos escribe, nos mandan, como hoy día nos escribió un exdirector del COAR y me dijo, te voy a apoyar con un tema educativo porque me interesa ese tema. Entonces, son gente que se suma así, entonces los vamos comprando, ninguno con tema de que yo quiero entrar, no. Al contrario, me dice, o sea, nosotros ganaríamos más estando donde estamos que entrando al Congreso. Muchos entenderemos eso, ¿no? Ahora, Kate, ¿por qué postular ahora a una legislatura de 1 año y medio y no esperarte hasta el 2021, que serían 5 años? O sea, hablando en costo-beneficio más rentable, ¿no? Como lo decía Tubino, ¿no? Es mucha inversión para eso. Es que se ha vuelto la política, pues muy mercantilista, y decir que mientras más invirtamos es que tenemos que recoger, y no el beneficio, no, yo no creo en realidad que sea el sueldo. Yo creo que son las cuestiones mucho más de negociaciones y de influencias que se mueven dentro de
de los ministerios. Yo creo que el sueldo no es lo atractivo para muchos, sino la influencia que se mueve en todos los ministerios, los lobbies que normalmente se hacen. Entonces, mi postulación ante este congreso tan corto es justamente porque entiendo que este congreso puede fijar los precedentes importantes para el siguiente, puede sentar las bases de que tener mejor representación en las siguientes, se van a debatir reformas políticas importantes. Yo creo que se ha avanzado con el tema de la alternancia, con la paridad del tema de mujeres, y con el tema de por lo menos evitar que puedan postular personas con sentencia, sentenciados en la primera. O sea, se ha tratado de evitar estas cosas, pero podemos ir mejorando. El financiamiento también se ha mejorado con el tema de que el Estado se encarga de financiar el tema de los medios de comunicación, pero aún creo que falta más. O sea, me refiero que falta sentar más precedentes con el tema de tener mejor representación y mejores congresistas para el próximo. Entonces yo creo que este congreso puede poner los precedentes importantes y sobre todo también porque se va a elegir el Tribunal Constitucional. Yo creo que también ahí es necesario enfocarnos en una reforma, porque no es posible que la mayoría finalmente termine decidiendo quiénes son los del Tribunal Constitucional, sabiendo que esta instancia es importante en nuestro país y que finalmente sabemos que si la mayoría es fujimorista, sabemos que el tribunal va a hacerlo. Entonces yo creo que hay que encontrar mecanismos que disten de esto y que le den mayor, no sé, pues independencia a esta elección del tribunal, ¿no? Como en otros países se hace por elección popular o elección de otras formas, pero que no incumba mucho que la mayoría de un congreso puede elegir al tribunal, ¿no? Yo, dos preguntas finales. La primera es, tengo por lo menos 6 propuestas que tú quieres llevar al Congreso en este año 4 meses, más las tareas pendientes y urgentes a nivel nacional, que entre ellas es el tema del Tribunal Constitucional. ¿Dará los 16 meses para esto? Sí. Esa es la primera pregunta. Sobre todo viendo este juego, estos lobbies que se hacen internos, ¿no? Sí. Si es posible hacerlo, hay que buscar consenso no solamente dentro del partido del que tú representas ahora, sino además con los otros grupos políticos. Y por otro lado, tu opinión también sobre los candidatos que también están desde las otras tiendas políticas hoy en día, que están promocionando apoyo a buscar financiamiento para proyectos, para obras de gobiernos regionales, a gobiernos locales. Los hemos escuchado en distintos espacios, sobre todo a nivel rural. Están prometiendo puentes, escuelas, ir a gestionar más presupuesto, cuando no es lo que le concierne, y ya hemos visto que ahí hay un dinero de por medio, ¿no?, que favorece, que es el caso específico o el ejemplo típico de la congresista Luciana León, que justamente mediaba, hacía lobbies para esos temas y finalmente cobraba un diezmo por ahí, ¿no? Entonces, tu opinión sobre esos dos temas. Si vamos a alcanzar en el tiempo con estos temas y lo de las propuestas. Sí, yo creo que hay temas pendientes. Por ejemplo, el tema del proyecto de ley de centros poblados se hace porque ya hay un proyecto, un proyecto que modifica esto, pendiente en la legislatura anterior, que es necesario reformularlo y construirlo con los alcaldes de centros poblados, que sí nos puede dar tiempo para hacerlo eso. Este tema del privilegio y la inmunidad es un tema que creo en discurso muchos lo dicen, entonces podríamos encontrar una mayoría, esperemos que sea así. Con el tema de mujer han quedado pendientes varios proyectos de ley dentro de varias comisiones y otros a punto de promulgar. ¿Es necesario retomarlo? Sí, yo creo que hemos cogido por lo menos cosas que sí se pueden hacer y que están dentro de proyectos de ley hechos. Porque alguien que diga que inicie un proyecto de ley nuevo, yo no sé si nos dé el tiempo, pero sí reformular algunas cosas que sí están pendientes en algunas comisiones de los proyectos de ley. Yo creo que no estoy prometiendo el cambio de constitución política, porque eso sí es... Yo de verdad es que hemos discutido ya en una reunión con varios y varios han tenido que cambiar su discurso y decir, no, vamos a sentar las bases para una asamblea constituyente. Entonces es totalmente diferente, porque la constitución política necesita años para poder hacerlo en general, y también necesita una cuestión no solamente del Congreso, sino inclusive del Poder Ejecutivo mismo, ¿no? Y que es otro proceso. Con respecto a lo segundo, Lincoln, yo también he podido percibir bajo varios discursos de específicamente 2 o 3 candidatos respecto a estos temas. Y en realidad justo es ese tema que no nos permite, nos permite seguir engañando a la gente, ¿no? Decir, no, que el congresista hace obra, que el congresista hace proyectos, y cuando tú vas a una comunidad te dicen, pero señorita, me vas a traer mi agua y saneamiento. O sea, yo le digo, pero ceñito, yo no me encargo de eso lo hace el Ejecutivo, el tal. No, pero así nos ha dicho el otro candidato.
digo, no mamá, nos encargamos de hacer la legislación, sí podemos fiscalizar, podemos ver que se hagan las cosas, pero no podemos intermediar. No, sí, entonces parece que se confunde el nivel de representación que tenemos con el tema de ser lobbies. Un congresista no puede llevarse un expediente e ir a los ministerios. Lo que sí puede hacer es decir, si bajo la necesidad del alcalde ve que algo no está avanzando, ¿por qué? ¿Qué pasa, no? Enviar un comunicado. Pero también es una de las cosas que yo sí quería comentarte, Lincoln, que en general esto no es, y resulta ser que la política, en general estamos participando en una cuestión de desigualdades, ¿no? Hay algunos que tienen más y que pueden tener más economía hasta para hablar con las autoridades, los líderes y de esa forma convencerlos. Entonces yo creo que lo que estamos siguiendo en este círculo es seguir engañando a la gente, seguir decepcionando a la gente y hacer un tema, como te lo dije, porque aquí no es el sueldo, acá son los lobbies internos que se hacen dentro del Congreso, ¿no? Entonces alguien que esté apostando mucho porque un candidato llegue allá, no es porque crea que es un gran representante para nuestra región, sino es porque efectivamente algo bueno le va a traer ese gobierno local o regional. Entonces, y no están entrando a defender los derechos de la gente, sino el derecho de un grupo de poder que tiene la región. Y lo que yo sí creo claramente es que esto debe de desterrarse, y la única forma es que la gente, como tú varias veces lo he escuchado, es que analice, que vea lo más real. Aún tenemos una ciudadanía que no se involucra mucho en los procesos, que solo va a votar y ese día lo decide por quién va a votar, pero es necesario que asuman la responsabilidad de que no solo ellos nos eligen, pues, ¿no? Sino que también tienen la responsabilidad de saber a quién están eligiendo y a quién le están confiando el poder que tiene la ciudadanía, y que finalmente el congresista, cuando tiene ese poder, se olvida del pueblo y se dedica a hacer las negociaciones que las hace. Entonces es un tema que ir analizando. Yo sí, en 2 debates que me he encontrado con esas personas, se los he dicho claramente y se lo he dicho en la cara, porque creo importante decirlo, ¿no? Pero eso estamos, ¿no? Yo creo que, al contrario, bajo troles es un problema que atacan, pero mejor es de frente, pues no te lo digo, lo que pienso y lo que creo, porque esa es una de las cosas que ya no podemos seguir engañando al pueblo y a la gente que está, o sea, decepcionada de la política, y que finalmente el Congreso resulta ser la institución más desprestigiada de nuestro país por culpa justamente de estas acciones, ¿no? Finalmente, ¿dónde votas? ¿En Ayacucho? ¿En el distrito de Ayacucho? Voto en Huamanga, sí. En Huamanga, en la provincia de Huamanga, sí. Ok. Lincoln, Cate, ha sido un gusto platicar con ustedes. Hemos llegado a la parte final del programa. Nos encontramos el día de mañana, también a partir de las 8:30 de la noche. Y ha estado con nosotros Cate de la Cruz, candidata por el partido político Podemos. Lincoln, tal vez algunas palabras finales antes de despedirnos. Bueno, en principio, felicitarte y agradecerte por la entrevista, también Chichu por la invitación. Creo que el propósito es educar, contribuir con la educación ciudadana, con que la población sepa por quién votar y sea responsable del voto que va a emitir, pues, este 26 de enero próximo, ¿no? Entonces, creo que esa es la responsabilidad que yo quisiera transmitir a los ciudadanos. Agradezco por la invitación, felicitaciones y muchos éxitos. He tomado apunte de todo lo que has comentado. Queda registro, además en video, porque más adelante tendremos que ver, hacer la evaluación, es lo que nos corresponde como ciudadanos, ¿no? Exacto. Hacer ese seguimiento. Bien, muchas gracias, éxito. Sí, y bueno, y finalmente, Lincoln, vamos a hacerle la otra invitación, ya que el equipo de producción se ha comunicado con Percy Rivas y con Juan Carlos Arango. No quieren venir aquí al programa a conversar con nosotros, pero les hacemos la invitación al aire para que a través de la producción con Elisa Becalle puedan confirmar la entrevista. Bueno, Lincoln nos acompaña ese día, pasado mañana, ¿no? Dos días más, así que aprovechen, ¿no? Si Percy Rivas y Juan Carlos Arango no se pierdan. ¿Por qué será? Muy bien, ha sido todo por hoy. Muy buenas noches, nos encontramos mañana. Gracias. Gracias.